Bueno, pues yo creo que ya la mayoría de los que iban a entrar al repaso ya están. Y empecé a grabar también por cualquier cosa de que alguien no lo pueda ver ahorita o si quiera salir en algún momento, pues lo puede revisar en cualquier momento. Y tal cual como le comenté a la mayoría de sus compañeros que vinieron un poco antes, es un repaso breve eh, para saber más o menos qué se vio el semestre pasado con el grupo que teníamos y qué parte vamos a usar de esto. Realmente la parte final, que es lo que se va a usar en el curso, no lo voy a dar a profundidad tal cual, solo le voy a decir por qué tienes que saber usar esto o por qué esta parte es importante, ya que eso lo van a ver más a detalle en clase y no me acuerdo a quién le toca dar esta parte, no sé si a mí o a Kevin o incluso al mismo Juan. Así que de todos modos les puede servir para en algún momento este tipo de esta información. Entonces, me pueden detener en cualquier momento también para preguntarme cosas, levanten la mano, voy revisando más o menos este, también el chat de una manera constante para ir respondiendo si puedo dudas al momento. Entonces, comparto pantalla. ¿Y si están viendo ya la pantalla? Sí, Ah, perfecto. Dentro de los temas que vamos a ver, bueno, que necesitan saber más o menos qué, algo de esto es la matriz jacobiana. Esa ya la deberían de haber visto en cálculo 3 y posiblemente también en álgebra lineal. Los que ya la han llevado o la están llevando ahorita la van a volver a ver esta matriz. Y lo que tiene la matriz jacobiana, que es una matriz formada por las derivadas parciales de primer orden de una función. Más que nada por la linealidad de las derivadas, es que nosotros podemos formar esta matriz. Y esto viene, obviamente, tomado en cuenta de lo que son las derivadas parciales. Eso también lo deberían de haber visto en cálculo 3. Nosotros luego usamos un formalismo un poco extraño porque el profesor luego usa cosas para matemáticos principalmente, entonces ahí si se hacen bolas me comentan cualquier duda que tengan. Dentro de lo ¿Esto que son las significa derivadas que sea de parciales, primer orden las derivadas parciales? ¿cómo? ¿Qué significa que sea de primer orden? Ah, que es la primera derivada. Ah, bueno, gracias. Sí, 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 que no estás, o sea, no estás derivando más veces. O eventualmente esas tienen otro nombre y demás, pero de momento nada más vamos a usar las de primer orden para definir lo que es la matriz jacobiana, porque esas tienen otros nombres que de hecho abajo les puse una también. Este, Las derivadas parciales vienen de lo que son las derivadas direccionales, que en ese caso se calculaban en cualquier dirección. Eso también lo vieron en cálculo 3. La diferencia entre las derivadas parciales y las direccionales tal cual tiene que ver con que las derivadas parciales están en la base del espacio vectorial donde yo estoy trabajando. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Tenemos una función de un conjunto abierto U que pertenece a un espacio vectorial Rn que va a Rm. Entonces podemos calcular la derivada direccional de la función en las direcciones con la base canónica de Rn. Estas son las EIs que van de 1 hasta n, ¿no? Y tienen esta forma, ¿no? Que son las EI tienen puros ceros y un 1 en la iésima componente. Entonces, esa es la diferencia entre la derivada parcial y la derivada direccional, que en esas tenemos un privilegio al seleccionar la base canónica del espacio vectorial en el cual queremos trabajar. Entonces, literal, lo que vamos a hacer es tomar la definición de derivada direccional, que es en esencia la misma que vieron en el primer semestre de derivada. Entonces, tomamos, por ejemplo, un vector aleatorio A, con sus componentes A1, A2, hasta AN, y multiplicamos el vector base por un número, ¿no? En este caso la t, entonces sería 0, 0, t, 0, puro 0, ¿no? Y la t está en la iésima entrada.
Entonces aplicamos tal cual la definición de derivada, que es el límite de cuando t tiende a cero, de la función de a más, en este caso, el vector base por t, menos la función aplicada a sobre t. Eso, si se dan cuenta, es exactamente la misma definición de derivada que habían visto en primer semestre. Y también ya la debieron de haber visto en tercer semestre. Esto solamente es una componente. Por eso dice del vector base EI. Entonces, literal, aplicamos la expansión que tenemos de cada uno de los elementos, donde A es estas alfas, E y T es esto, y vamos sumando cada uno de los términos. Entonces ya tenemos lo que es la definición de derivada en este caso, una primera aproximación. Y estas derivadas existen solamente si existe el límite de cada uno de los componentes de las funciones. O sea, esto es para una función en general, porque acuérdense que aquí estamos trabajando en espacios vectoriales, ya son varias variables. Entonces, esta f que tenemos acá está formada por una f1, f2 y hasta fn, ¿no? Entonces, este límite realmente son n límites, cada uno en cada una de las entradas. Y hay que considerar que cada función késima o jésima, como le quieran llamar, alguna de las que están aquí en este vector, va de Rn a R. Eso es una característica de las funciones, ¿no? Siempre van a un escalar. Esto es cada componente, no necesariamente la función general vector va a un escalar. Esas ya son otras cosas. Entonces, aquí K va de 1 hasta M y la I va de 1 hasta N, ¿no? Que serían estas cosas que tenemos acá. Entonces, tenemos que la késima derivada queda definida tal cual como tenemos acá. Lo único que se le hace es agregar un superíndice K, pero en esencia es lo mismo, lo mismo. Y obviamente se evalúa sobre la yésima entrada del que yo quiero saber su derivada, en este caso es xy, ¿no? Pero puede ser j1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces esto es literal la derivada usual que tenemos. Entonces tenemos una definición. Eh, las derivadas direccionales de la función del conjunto abierto U que pertenece al espacio vectorial Rn y va a Rm son tomadas en un punto arbitrario de un conjunto abierto U. Aquí se les pone la bolita porque nosotros vimos topologías el semestre pasado y dentro de esos vimos que necesita ser un conjunto abierto siempre. Entonces esto significa que es el interior del conjunto abierto, aunque es un poco redundante. Porque si este ya es abierto, el conjunto interior de este es exactamente el mismo, pero son cosas que se vieron así en el semestre pasado, por si hay alguien del semestre pasado. Entonces, este va en la dirección de los vectores canónicos de la base Rn, que era lo que ya habíamos comentado ahí arriba. Aquí, lo que sí puede pasar, que eso les comento que también lo platiquen en clase, que podemos usar varias definiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una de las definiciones que usamos es esta, que es la que viene aquí arriba, o se puede acortar de esta manera, ¿no? En esencia son lo mismo. Y estas son las derivadas parciales de f con respecto a cada uno de los x, ¿no? x1, x2 hasta xn, en el punto A. Y se denotan con todas estas notaciones que tenemos acá. ¿Sí? ¿Quién es J? ¿Mande? ¿Quién es J? Es igual un vector de la base. O sea, aquí de hecho debió haber sido i, un di. De hecho, está aquí si te das cuenta. df de xy sería este, ¿no? di f de a es exactamente esto. Aquí se me fue. Este es un pequeño error. Pero es esto que está aquí. Si te das cuenta, es nada más estoy acortando la notación a la iésima entrada. Y esto más que nada César, el profesor, lo comenta así porque dependiendo de la carrera que estudien, pueden usar una notación u otra. Entonces, también para que si llevan otra materia donde van a usar derivadas parciales, de hecho, ecuaciones diferenciales, que creo que es obligatoria para algunos matemáticos, para los físicos, creo que la 1 es obligatoria, van a usar más esta notación, pero en otras carreras pueden usar otra, en otro tipo de trabajos, de hecho hasta dentro de la misma carrera pueden usar notaciones completamente diferentes. Y él prefiere ponerles todas para que
sepan que es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí él aventó un teorema. De hecho, los teoremas te los voy a comentar porque no los demostré. El primer teorema que él dio, cuando dio las matrices jacobianas o las derivadas parciales principalmente, dice que las derivadas parciales de I en el iésima entrada de la función aplicado en A con I de 1 a N, la misma cosa que ya dije allá arriba, existen sí, solo sí, todas las derivadas parciales de los componentes de F existen. Entonces, como cada componente tiene que existir, significa que la derivada la derivada iésima aplicada a la función késima en A tiene que existir. Porque obviamente si no existe alguna, pues obviamente la derivada no, la derivada total de ese vector de funciones no va a existir. Entonces aquí es una cosa un poco obvia que tienen que saber que cada una de las existe. De hecho, aquí la demostración sería tomar prácticamente eh, lo que vieron en cálculo 1 de que las derivadas existen, ¿no? De que si yo derivo con respecto a una variable y esa existe, pues obviamente la derivada existe. Entonces aquí sería aplicada a cada una de las entradas, ¿no? A la i, a la k, entonces yo puedo quitar, se puede decir que esta i y esta k, y aplicar lo que yo sé de cálculo 1. Y otro teorema que él también vio, que para él fue importante, es que si una función en un espacio abierto U, contenido en el espacio vectorial Rn, que va a Rm, es diferenciable en un punto A del conjunto U abierto, entonces todas las derivadas de f existen. Es decir, que si la derivada iésima, jésima, como la quieran llamar, de fa existe también, pero no al revés. No significa que todas las parciales de una función f existen, indica que el vector de las funciones totales es diferenciable. Y eso ya es una parte más avanzada de cálculo 3, pero eso ya tiene que ver con otras propiedades de las derivadas. Y El de arribita me eso... confundió un poquito. A ver, otra vez, ¿cómo? El de arriba me confundió un poquito ¿Qué parte? porque es que dice las derivadas parciales de las componentes de f existen, pero si es a las componentes no sería, bueno, pues la derivada normal, porque la parcial no es pues a las vectoriales. No, porque acuérdate que que yo puedo tener el vector función puede tener varias variables. Entonces, tengo que ver sobre cuál voy a derivar. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un vector que sea... déjame ver. Es que entonces no estaría diciendo pues lo mismo, es que entonces lo veo como si dijera lo mismo de un lado y del otro. Ah, pero este es diferente. ¿Sí me entiendes? No? A ver. Es que justo dice las derivadas parciales de las componentes. O estamos Ujú. usando una función cuyas entradas son funciones también de varias variables. Ajá. O sea, no entiendo muy bien tu duda. O sea, ¿cuál es? O sea, tiene que ver con este teorema. Que dice las derivadas parciales, bla, bla, bla. Entonces, todas las derivadas parciales de las componentes existen. Es que, bueno, yo no recuerdo haber visto o que se usara funciones cuyas entradas sean otras funciones de varias variables, sino funciones que tuvieran entradas, bueno, de varias variables. ¿Me entienden? ¿Me explico? Sí, de hecho, o sea, tú puedes tener eso. O sea, a ver, eso sí, es lo que iba a hacer ahorita. Nada más espero que no se trabe. O sea, tú puedes agarrar y tener, por ejemplo, una f que es igual a, por ejemplo, de dos componentes. O sea, puede ser 2x cuadrado menos y, coma, x por y, ¿no? Esta es una función que tiene dos entradas, entonces yo puedo derivar parcialmente esta función con respecto, ay, disculpen que esté tan feo, con respecto a x o con respecto a y, ¿no?
y lo puedo aplicar a cualquiera de las dos entradas. ¿Sí me entiendes? Y obtengo algo que Y, es diferente de cero. y me queda un vector por cada parcial, ¿no? Ajá. De hecho, ahí más o menos ya empiezas a ver lo que es la construcción de la matriz jacobiana. Porque si yo empiezo a aplicar estas cosas, pues obviamente va a quedar este con este, y quiero aplicar el otro, pues va a quedar este con este y este con este. Entonces me queda una matriz de 4 por 4, se podría decir, en este caso, si quiero aplicar esto, ¿no? Pero es que entonces sí las parciales pues se aplican a esa F, no a las componentes. Ah, no, por eso, no, es que esto, a ver, a ver, es- entonces, si yo tengo esta notación de I a F, o sea, de I en este caso pues podría ser o X o Y. Yo puedo aplicar la F, la que yo quiera. O sea, ¿por qué aplicaría solamente una? Depende de lo que quiera hacer. Pero puede ser solamente una de las derivadas que yo voy a aplicar. Porque yo te puedo decir que o sea, esto está un poco mal dicho. Yo te puedo decir que el vector correspondiente a DI va a ser igual entonces, en este caso, a la parcial de X y la parcial de Y. Pero yo puedo tomar, bueno, esto sí sería sin la I, ¿no? Y este sería un D1 y este sería un D2. Entonces yo puedo tomar esta y aplicarla a esta F. ¿Por qué? No, o sea, depende de lo que yo quiera hacer. ¿Sí queda claro? Bueno, ¿puedes poner lo del teorema? ¿Dónde está? Sí. Ahí está. Es que justo me confunde. O sea, ahí no sé cómo parafrasearlo para no decir lo mismo que justo dice ahí. O sea, las Porque, derivadas parciales de I, o sea, cada una de las entradas del vector derivada, se podría decir entre comillas, aplicada al vector función, existen, sí, solamente sí, las derivadas parciales de las componentes de f existen. O sea, ya aquí aplico a cada una de las componentes, que era lo que te mostraba en el pizarrón. pero no sería más bien que es que me confunde, ¿no? Es como la derivada parcial es pues respecto a qué dirección, ¿no? Bueno, bueno, o sea, la parcial es pues en las canónicas, ¿no? Ajá, en Es que este caso, las dice, parciales son las canónicas. pero es que es a la F, ¿no? ¿Y por qué aquí dice a las componentes? Por eso, es Y que a las componentes se les para que hace la derivada de cada una o sea, la derivada iésima, o sea, del vector derivada, tomo la dx en este caso, como te mostré en el pizarrón, yo la puedo aplicar a f de a. Para que esta cosa exista así tal cual, pues, ¿qué tiene que pasar? Que cada una de las entradas tiene que ser derivable con respecto a la entrada iésima del vector derivadas, entre comillas. Ajá, pero bueno, o sea, me confunde por cómo es escrito, porque pues es a las componentes es pues, la derivada normal, ¿no? O sea, No, no, dependiendo no, no, de no. cuál variable, pero es la derivada normal, la que se aplica a Ah, las pues que tú componentes. o sea, que tú lo puedas aplicar como la derivada normal de manera directa, sí, o sea, no, eso no hay problema. Pero acuérdate que esta tienes que hacerle esta curvita extraña, pero se aplica tal cual como la derivada normal. Es que no logro darte a entender lo que veo mal ahí o lo que no le capto. O sea, es que le está aplicando la parcial, pero a las componentes, y la parcial que no es a la F. Otra vez.
es que ahí dice que se le aplica la parcial a las componentes, pero las parcial, hasta mira cómo se escriba, se aplica a la f, dependiendo de qué dirección, sí, bueno, dependiendo de cuál, de la base canónica, pero es a la f, ¿no? Ajá. No a las f sub, sino a la f grande. Es que es lo que yo te digo. Tú puedes, o sea, tú tienes tu vector de funciones, ¿no? Cada uno con una entrada. Y tienes tu vector de derivadas, ¿no? De x1, de x2, de x3, de xn, ¿no? En este caso sería así de xn. Tú puedes agarrar, en este caso, dxi y aplicarla a todo el vector de las funciones. Pero para que ese vector de todas las funciones sea derivable, de alguna manera, cada una de las entradas de ese vector tienen que ser derivables, por eso se le pone el superíndice k. A ver, vamos a ver. Pero entonces no es que esté mal escrito o si es que podamos aplicar parciales a Por, ej las componentes. por ejemplo, este, en la primera parte del teorema te dice, por ejemplo, aquí agarrándolo de manera sencilla, diciendo agarramos D1, lo aplicamos a F. Entonces entra cada una de las entradas, ¿no? Aplico a 2x al cuadrado menos y, coma xy, ¿no? Aplico el D1 y me obtengo un resultado, ¿no? Pero para que D1 sea aplicable a F, esta y esta tienen que ser derivables. Ajá. Porque si esta no es derivable, entonces no es derivable D1 con F. Sí, es bueno, es lo que yo entendía, bueno, lo que yo tenía entendido, pero pues sí me confundió el por qué está escrito así. Ah, es que bueno, así lo escribió el profesor, o sea, ya estoy agarrando lo que él escribió, pero es así, o sea, si ya entendiste lo que te estoy de decir ahorita, hasta con el ejemplo, es eso, o sea, que cada una de las componentes tiene que ser derivable con respecto a alguno de estos. O sea, si no es uno, la función total no es derivable o diferencial. Ajá. Sí, sí, bueno, sí me está confundiendo en general la notación de las notas, como ponerlos, lo que, bueno, uno pone como subíndice, ponerlo como potencia y así. Y Ah, otras, no sé. esto tiene que ver con el formalismo que nosotros usamos. Porque acuérdate que, bueno, no sé si ya llevaron el lineal, y en algunas otras materias ahí existen vectores covariantes y contravariantes, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo esté, por ejemplo, esto se puede interpretar como un producto punto, si está abajo y este está arriba. ¿Cuál? Las componentes, o sea, el DI subíndice con el FK superíndice, esto indica como un producto punto, o un producto interno. Es que la notación la usamos así más que nada porque eventualmente muchos de ustedes van a empezar a trabajar materias más avanzadas ya con esta notación de subíndice y superíndice, porque no es lo mismo tener intercambiar del lado el superíndice y el subíndice. Por ejemplo, en el producto interno, tú multiplicas dos vectores y te arroja un escalar, ¿no? Eso es el producto interno. Pero dependiendo cómo los ordenes, también tú puedes obtener con la multiplicación de dos vectores una matriz. Que eso, bueno, no sé, cuando yo estudié lineal, le decían la regla del hachazo. Entonces, por eso usamos ¿dónde está? Y es que no veo, bueno, la relación de la notación del producto punto con escribir. Es que, por ejemplo, si tú tienes B1 punto, B2 con notación usual, pues esto va a ser, por ejemplo, si las entradas son A1, entonces A1, B1 y así se va la suma, ¿no? Hasta, hasta el infinito. Ah, bueno, hasta en este caso sería hasta n, ¿no?
AN, y esto sería un B. ¿Sí? Pero en cambio, si lo ponemos así como lo tenemos, y aquí el superíndice, esto se ve así. Este es un vector con entradas A1, ahí, eh, AN, y el otro vector no está acostado, sino está así, B1 y BN. Entonces, este multiplica a este y ya te queda este término. El que sigue multiplica a este y te queda el segundo término y así se va quedando. En cambio, si tú lo inviertes, así, toca B1 hasta BN, y aquí tienes A1. De hecho, aquí estoy cometiendo también errores de notación, pero eso ahorita se los explico. Si tú tienes esto, en vez de quedarte esto que está aquí arriba, sería entrar multiplica todo esto, entonces te quedaría A1, B1. Entonces, y así se va multiplicando hasta abajo y te queda A1, BN. Y aquí, en vez de quedarte, aquí ya no hay más, entonces va la siguiente entrada, el A2 por cada uno. Entonces se va aquí formando lo que es una matriz que te queda aquí AN, B1, ¿no? Y aquí te queda AN, BN, ¿no? Esto es una matriz, entonces no es lo mismo tenerlos así, un superíndice y un subíndice, que a un subíndice y un superíndice. Pero eso es por notación, para economizar notación. No Entonces por eso entiendo lo tenemos. por qué se le puso el superíndice, y Ah, superíndice. Ah, para indicar que es un vector de esta forma. o sea, ¿y por qué no lo ponemos como transpuesto o no me acuerdo cómo se pone? Pues también se puede. Es que te digo, O sea, depende cómo lo hayas visto tú, pero al final de cuentas, o simplemente pues con cualquiera de las notaciones, el puntito o la coma entre los, yo no sé, perdón, es que sí vi mucho cambio de notación en las notas y me ando confundiendo. ok, eso sí tiene que ver más que nada con la notación que nosotros estamos usando. Pero, o sea, nada más es de irte acostumbrando. O sea, cuando veas algo de esta forma, esto es un producto interior y esto es otra cosa. Y te da una matriz. De hecho, Pero sí. Ajá. bueno, me gustaría saber por qué usamos la notación así, porque así yo veo eso y no sé, bueno, yo no he visto, yo he visto esa notación en producto punto y ahí pues, bueno, sin ninguna otra necesidad, pues sería más fácil pensar una potencia para mí. No, no, bueno, eso ya tiene que ver con gustos, ¿no? Al final de cuentas, la notación que tú vas a usar. O sea, a ti no te gusta esta notación, o sea, tú preferías que pusiéramos un B1, B2, traspuesto o asterisco, ¿no? Y ya esto indica esto exactamente lo mismo. Pero entonces, si te das O cuenta tú sea, al poner esto, es economizar notación, al final de cuentas, lo que busca uno es economizar. Esto yo puedo decir que esto es igual a esto. Y ya. O sea, eso es economizar notación al final de cuentas. No sé si ya te pero confundí eso más. podría llevarnos a errores, ¿no crees? Eh, depende la situación en la que estemos hablando. En este caso, digo, yo lo uso así porque así lo hemos venido trabajando en cálculo 3. También por eso es un poco este repaso, para que vayan viendo la notación que estamos usando en el curso. Pero o sea, me gustaría saber la motivación de usar esta y no la construida antes o la intuitiva. Es que de ahí, eso ya son cosas más filosóficas, aquella más intuitivo. Bueno, pues con base en la experiencia de que, y con eso, pues lo más natural para uno es pensarlo de arriba como una potencia.
No, pues, O sea, digo, en ese caso, pues, o sea, tienes todo el derecho a decirnos y preguntarnos en la clase. ¿Eso es potencia o eso es o es que está diciendo que es covariante o contravariante y esas cosas? O sea, solamente es eso. O sea, no nos molestamos si nos paras por esto. Nosotros nada más vamos a ir hablando así y ya si tienes otra duda de este tipo, pues con gusto te la aclaramos. ok, ok. ¿Vale? O sea, eso, nada más ten consciente de que es la notación que estamos usando es así y ya. ¿Vale? Ok, ok. Va, qué bueno. Está. Ahí está. Entonces, aclarado un poco eso, al final de cuentas, síntesis es lo que se tiene que aplicar a cada una de las entradas. Y esto es más o menos generalización de este teorema que indica que es aplicable a todo, o sea, que es diferenciable a todo el vector F, pero al final de cuentas son similares estos dos teoremas. Pero uno no implica al otro, ¿no? Porque uno está aplicado solamente a entradas y eso está aplicado completamente a la función. Y entonces, un poco ya con la notación aclarada, de hecho, ya vas a ver cómo más o menos surge lo que es la matriz jacobiana. Estaba viendo que eso de primer orden ya lo respondimos. En el de késima derivada es k-1 en el límite, ¿verdad? ¿A qué te refieres con que en el límite, verdad? Creo que se refería a la nota que está más arriba, en la segunda hoja. Ajá, aquí. Creo que ahí. Sí, es que esto es con respecto a las funciones, porque no necesariamente el número de funciones va a ser igual al, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A la base que tú tienes en el espacio vectorial. Por eso usas dos diferentes. Bueno, no comento más allá de eso. Luego las derivadas direccionales son las del gradiente. No necesariamente, son parecidas. De hecho, esas ya son generalizaciones del gradiente. De hecho, la matriz jacobiana tú la puedes pasar a ser un gradiente, la puedes pasar a ser un laplaciano, varias cosas, pero eso ya depende para la que la quieras usar. Luego se puede ver ese teorema en un dibujo. Sí, que de hecho es... Oye, oye, ¿Qué pasó? es que mira, yo pienso que de verdad confunde porque aquí tengo en los superíndices, se me trae el ejemplo ahí en la F, pues simplemente su orden, nada más para enumerarlas, pero en el otro significaba transponerlo o Es transponerlo. hacer un producto punto. No, o sea, es que al final de cuentas tener un superíndice arriba o un subíndice abajo es que tú tienes una colección de elementos que van a tanto a K en Pero es este que caso. sabes que sí confunde. Eso sí, no Yo sé. creo que no vale la confusión. O sea, tú preferirías que en este caso usaríamos todos superíndices y, por ejemplo, cuando hagamos estas cosas como estas, pongamos directamente que es un producto punto. Eso que señalaste con la flechita es un producto punto. Es como un producto punto. No, pues ni lo había visto. Sí, pues ahorita lo vas a ver. A ver, vamos a avanzar un poquito más y a ver si queda claro. Si no, pues le comento a César también para que considere el tipo de notación que estamos usando, ¿no? Y ya veamos más variedad de este tipo de notación, más que nada. Entonces, por ejemplo, la representación de la derivada es, podemos tomar la matriz jacobiana. No necesariamente siempre va a ser la matriz jacobiana.
Y obviamente tomamos lo mismo que si tenemos una función que es diferenciable en un punto exacto, que en este caso es A, entonces la derivada en este punto, dentro del espacio de las u's, se representa de esta manera, ¿no? Entonces esto es igual a la derivada direccional, en este caso es la derivada parcial ya, porque estamos tomando la dirección de la base de f de a, ¿no? Es la notación que teníamos ahí arriba. Y igual, entonces por eso tenemos aquí que es la base de Rn, ¿no? Entonces tenemos que la derivada de la función en el punto es lineal, tal cual. Entonces, cualquier vector u puede ser representado como una combinación lineal de elementos de la base, que de hecho es lo que tenemos acá. Entonces podemos sacar, en este caso, la ui, ¿no? Y tener esto, ¿no? Porque al final de cuentas lo que vamos a ver es que la derivada solamente se ve afectada por la dirección en la que estamos derivando. Entonces, tenemos que la derivada de f de a, que es lo mismo de aquí arriba, es exactamente esto, lo mismo por notación. Esto es pura notación. Entonces tomamos la derivada en cada uno de las direcciones, por eso la de i, de f de a, y esto es igual a esto que teníamos aquí arriba. Entonces, la derivada direccional de f de a es igual a ui de i de f de a, y esto es la suma de todo esto, ¿no? Esto lo podemos reescribir como un producto punto, que es el debate que ahorita tuvimos, del vector f de a, ¿no? O sea, lo podemos reescribir porque al final de cuentas f de a también es un vector, de esta manera. Y vamos aplicando cada una de las entradas, que es prácticamente tomar esto que está acá, o no, es tomar esto que está acá y expresarlo de manera directa, que sería cada una de las entradas de este vector. D1, F1 de A, D1, F2 de A, D1, F3 de A, y así hasta la FM. Y así nos vamos en cada una, ¿no? Luego la D2, luego la de N. Entonces, esto lo podemos volver a reescribir porque al final de cuentas, por álgebra lineal, podemos reestructurarla como una matriz. Entonces, esto nos va a quedar como esta matriz que tenemos acá. D1 de f de A1 y así, ¿no? Por el vector U, que en este caso es U1, U2, UN, ¿no? Vamos a obtener exactamente esto mismo que tenemos acá. Entonces, la matriz, una de las representaciones que tenemos de la derivada, de las derivadas parciales, es una matriz por un vector 1. Y esto es lo que se conoce como la matriz jacobiana. Y es una matriz de m por n, no necesariamente tiene que ser cuadrada, puede ser de cualquier dimensión. Y tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Que la función va de Rn a Rm y la derivada también, porque también es un vector. Entonces tomamos literal que cada una de estas cosas es la matriz jacobiana, que de hecho dice acá. Si f es de un conjunto abierto que pertenece a Rn y va a Rm, y un punto A que pertenece a este conjunto abierto, y si las derivadas parciales en cada una de las entradas del vector función existe, para toda I y para toda acá, entonces definimos el jacobiano de una función en un punto A como las derivadas de las funciones de cada uno, que es esto que está acá. Y obtenemos que es una representación de la derivada total, se podría decir, de la función. Entonces, como que el vector derivada aplica en el vector función, pero esto no es un, un numerito, esto es una matriz completamente, esta derivada. Entonces, por eso la representación es la misma. Y aquí es lo que tenemos aquí, donde D es este vector y F es este otro vector. Y esto se conoce como la matriz jacobiana, aplicada obviamente en un punto A. Por lo general estas cosas se aplican a un punto A, pero puede ser en general, o sea, tú puedes tener un A genérico que sea A1, A2, A3, que prácticamente también son como variables. Y entonces pues tenemos la matriz jacobiana, que es esta. Entonces, si f es diferenciable, entonces existen las derivadas direccionales, entonces existen las derivadas parciales, porque una cosa conlleva a la otra, ¿no? Las derivadas direccionales son más generales que las parciales. Y esto es la matriz jacobiana. ¿Hasta aquí alguna duda?
De hecho, esto lo van a volver a retomar cuando les toque ver algo que vamos a ver en cálculo 4, que es cambio de variables. Que de hecho aquí lo voy a tocar tantito. Entonces, esta matriz es muy importante que la consideren, que literal nada más es la derivada de cada una de las entradas, ¿no? T1, F1, y así construyen la matriz jacobiana hasta Dn de FMA, ¿no? Y siempre va a aplicar a un punto. Esto lo van a usar parte de cálculo 4. Oye, ¿Y qué pasó? donde estaba el vector dirección U y el gradiente de F, eh, ¿qué cosa era lo que indicaba el producto punto? Porque no lo vi. ¿Cómo? ¿En qué Sí, parte? donde tiene que ver el producto punto del vector dirección U por el gradiente, ¿qué es lo que me indica ahí que es producto punto? Es más arribita. Ah, ahí, por ahí. Por ahí eso es muy ambiguo. ¿En dónde específicamente? Derivada en la dirección de U de F de A igual a. De U de F de A igual a UI. ¿Esto? Ajá. Esto, acuérdate, si esto estuviera de este lado, sería el producto interno. Y el producto interno me va a dar siempre lo que es un número. Pero así como está, esto es una matriz. Por eso sale una matriz aquí al final. Aquí ya, de hecho, lo que se hizo fue reordenarlo más o menos para que supieran qué forma tiene esta cosa, pero esto es una matriz. Y bueno, entonces no sé, no debería estar escrito como ahí con un sigma o algo así. Ah, para indicar una sumatoria o Sí, algo porque, así. Ah, bueno, sí, sí lo puedes hacer. Bueno, sí. O sea, aquí yo podría poner la sumatoria de porque si no solo es un una... i, ¿no? Ah, es que esto volvemos a lo mismo. Bueno, eso lo van a ver parte de ustedes, que creo que los físicos lo ven más y los matemáticos. En algunas materias, por ejemplo, en mecánica cuántica y en relatividad, se ahorran la suma poniéndolo de esta forma. Ya está sobre implícito. Y eso, bueno, aquí discúlpame porque esto es un vicio de notación, más que nada por la gente que no estuvo con nosotros el semestre pasado, que de hecho esto se les explicó que esta forma, por eso se quita uno la suma, porque está escrito de esta manera, entonces evitas la suma. Pero Ok, esto sí es un vicio de notación que nosotros tenemos, entonces está bueno que lo hagas notar para la gente que no estuvo con nosotros. ok, O sea, aquí ya lo voy está entendiendo poco implícita a la poquito. suma. Sí, no te preocupes. De hecho, eso está bien, porque te digo, es un vicio que nosotros tenemos, pues considerar que nosotros ya dimos cálculo 3 y explicamos unas cosas y demás. Entonces, para eso sirve este repaso, más con nada también para que sepan cómo está la situación acá y nosotros también sepamos cómo está la situación. Y nosotros explicamos el semestre pasado, de hecho, al inicio, que así ya indica que esto es una suma. O sea, ya no necesitas ponerlo de manera explícita. Pero sí está buena la pregunta. Sí, porque también otra cosa que me confundía es, y que está también ahí mismo, el que dice div, o sea, dejando también que pudiera pensarlo como diferencial, es Ujú. que yo ahí, o sea, yo puedo, sin que yo tenga un EI, yo podría pensar que eso viene de una base cualquiera. Pero está bien, Ah, bueno, poco a no. poco lo voy pensando que Sí, ahorita esos va son así. Eso ya es para que asientes notación, por eso puse desde el inicio lo que es la derivada direccional y de hecho que esta nueva D ya es la derivada parcial completa, la que vamos a trabajar de hecho en el jacobiano. No, en la matriz jacobiana, el jacobiano es otra cosa. Sí, se van a subir de hecho las notas y el video, así que no te preocupes. ¿Y qué era el jacobiano? No, la matriz jacobiana. El jacobiano es otra cosa. El jacobiano de hecho viene más abajo.
por eso, ahí te das cuenta en todo esto, yo menciono matriz jacobiana, matriz jacobiana, matriz jacobiana y matriz jacobiana. Esta es una matriz jacobiana y esto es matriz jacobiana. El jacobiano es el determinante de la matriz jacobiana. O sea, el determinante de esta cosa es el jacobiano. Pero eso, bueno, de hecho ese es el que van a usar ustedes en cálculo 4 ahorita en el curso. Entonces, si ya no hay dudas con esto, seguimos un poquito más. Y aquí dice, las derivadas son un concepto local, por eso siempre se aplican a un punto determinado, ¿no? No se aplican a veces en general. Sí puedes aplicarlo en general y decir que este resultado es general porque lo aplicaste a un valor genérico, pero luego hay puntos en los que no se cumplen ciertas cosas. De hecho, ustedes deben saber de cálculo 1 que la derivada de algunas funciones discontinuas a partes, si tú derivas en un punto que es continua la función, la derivada existe. Pero si te mueves de ese punto a una que es discontinua, la derivada no existe. Entonces, por eso es un concepto local, porque no necesariamente va a ser en toda la función. Aquí es importante que siempre sea un abierto, nunca un cerrado, porque si no, al final de cuentas esto no va a ser derivable, que tiene que ver con lo que es eh, la continuidad de las funciones. Eso también se lo dieron de haber visto en álgebra lineal y en cálculo 3. Y pues aquí existe lo que es la derivada, ¿no? Al final de cuentas lo que vamos a usar más la notación en cálculo 4 es esta última, que es el jacobiano de una función en x, ¿no? Aquí donde x puede ser cualquier valor o un punto en específico. Esto también en la literatura se le conoce como diferencial jacobiana, operador lineal jacobiano, y son otros nombres en los que lo pueden encontrar. Entonces no se preocupen. Y por ejemplo, aquí agarré un ejemplo simple, que de hecho es, a ver si la notación, les digo, puede llegar a ser un caos, dependiendo cómo lo hayan visto ustedes anteriormente. Pero por ejemplo, literal, calcular la matriz jacobiana de esta función es súper sencillo, ¿no? Agarro, tengo las dos componentes, entonces calculo la de cada uno, ¿no? F1 es esta y F2 es esta otra. Derivo con respecto a X y derivo con respecto a Y. La 1. Y luego derivo con respecto a X, con respecto a Y, la 2. Y literal, como tenemos dos variables y dos escalares, la matriz jacobiana es de 2 por 2. Entonces tenemos esta matriz y sustituimos y obtenemos esto, ¿no? Y esto es ya, literal, esto es la matriz jacobiana. Y como se tiene que aplicar en un punto específico, pues ya aplicamos en un arbitrario, que sería, por ejemplo, en este caso el 1, 2, y tenemos esto, ¿no? Y aquí hago énfasis otra vez en que la matriz jacobiana no es condición suficiente de diferenciabilidad. No indica que una función completamente sea diferenciable, que era lo que les comentaba anteriormente. Que no porque yo evalúe en un punto significa que ya va a ser diferenciable la función, sino puede haber lugares en los que no. Si una entrada no es diferenciable, pues ya estuvo que no es. Entonces, una Solo propiedad... una duda. ¿Qué pasó? Te tienen que hacer las entradas del jacobiano para ser diferenciable, ¿verdad? Sí, las entradas, no entendí muy bien la pregunta porque se cortó un poquito, pero sí, las entradas tienen que ser diferenciables, si no, esto no existe, pues. Y de hecho, eso viene de que está compuesta de derivadas parciales. Como las derivadas parciales existen en lo que es la función, pues Eso el iba que si jacobiano va las a existir. parciales tenían que ser continuas, y eso ya nos garantizaba. Exactamente. Exactamente es eso. De hecho, es lo que viene ahí arriba, ¿no? O sea, de que si las parciales de cada una de las funciones existe, entonces el jacobiano también ya está dado por hecho que va a existir. ¿Vale? Entonces, luego viene una propiedad importante de la matriz jacobiana es su determinante y se conoce como jacobiano. Por eso el lenguaje se tiene que usar bastante bien. La matriz jacobiana es una y el jacobiano es otra cosa completamente diferente. Y solo se puede calcular en matrices cuadradas por obvias razones. Durante el curso, de hecho, se resolvieron algunos problemas en clase
donde la matriz no es cuadrada, sino puede ser de 1 por 2, 3 por 2, cosas extrañas. A esas obviamente no les puede sacar el jacobiano porque no son cuadradas, no les puede sacar el determinante algo que no es cuadrado. Esto solo es aplicable a este tipo de cosas, ¿no? Y se tiene que cumplir que el número de variables tiene que ser igual al número de funciones escalares. Si yo tengo 2 variables, tengo que tener un vector de funciones de 2 entradas. Si tengo 5 variables, el vector de funciones tiene que ser de 5 entradas. Eso es una condición necesaria. Y esto es, en teoría, lo que van a ver ya más a detalle dentro del curso. Aquí es nada más una pequeña embarradita de por qué se vio todo esto. Y tiene que ver con que el jacobiano está involucrado en lo que es la invertibilidad de una función. El determinante de una matriz jacobiana o jacobiano, cuando es diferente de 0, entonces indica que la función es invertible. Y esto se representa con esta notación. Yo aquí lo tomé Aldair, que sí, sí, se está preguntando. Lo tomé así, pero puede que eventualmente César los cambie y demás, pero él va a revisar los apuntes y va a ver que yo lo tomé así. Eventualmente les va a decir qué notación van a usar. Y esto indica que, pues obviamente la función inversa existe. Aquí esto lo debía haber marcado con rojo tal vez. Y en que esta condición de que el determinante sea diferente de 0 es necesaria pero no suficiente para que exista la función inversa. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un determinante diferente de 0, se puede afirmar que se puede invertir la matriz, pero sin embargo, si el determinante es 0, no podemos saber si existe o no. O sea, puede que sí, puede que no, y aquí pongo un ejemplo. La x cuadrada más y cuadrada es una función que se puede invertir, menos en el punto 0, 0, porque si yo evalúo la matriz jacobiana en el punto 0, 0, la matriz jacobiana va a ser una matriz de puros ceros de entrada, y el determinante de esa cosa es 0. Entonces, en este punto se desconoce si la función inversa existe en este punto. Obviamente sí, pero con esto se demuestra que no es una condición suficiente que el determinante de la matriz jacobiana sea diferente de 0. Y esto es una cosa que lo van a ver más a detalle con César. Y aquí vienen aplicaciones de la matriz jacobiana. La matriz jacobiana sirve para calcular puntos críticos de una función en varias variables. Esto ya lo vieron en cálculo 1 y parte de cálculo 3. Saben que se usa para saber si los puntos son máximos, mínimos o puntos silla, usando la matriz hessiana, que es de esta forma. De hecho, es el jacobiano de... Ay, ¿cómo se llama? De la derivada de la función. O sea, esto es Gradiente. el gradiente de la función. Entonces, si dan cuenta, aquí tengo cosas diferentes, porque sacarle otra derivada a esta función, pero entonces tiene que ser doblemente derivable y demás. Esto también en teoría ya lo vieron en cálculo 3 con más a detalle. Entonces, para usar la matriz hessiana, esto se tiene que igualar a 0, tal cual como lo hicieron en cálculo 1, que sacaban la primera derivada, luego la segunda derivada, y eso lo igualaban a 0 y veían si era un punto máximo, un punto mínimo, o un punto de inflexión o punto sí. Eso es igual de cálculo 1. La matriz jacobiana también se usa para hacer aproximación lineal de cualquier función f en un entorno a un punto P, y es de esta forma. Esto lo debieron de haber visto en álgebra lineal. Para los que no lo han visto, pues eventualmente lo van a ver. Así se aproxima una función con la matriz jacobiana. Y ahora sí. ¿Cómo era el En el jacobiano caso, del gradiente? porque haz de cuenta que si tú aplicas el gradiente a una función, o las derivadas parciales a una función, esto es un vector. Entonces ya puedes sacar el jacobiano de este vector nuevo de funciones. Entonces ahí ya puedes sacar la matriz jacobiana. O sea, es como derivar 2 veces. Por eso les digo que el jacobiano no necesariamente es el gradiente, es más complicado que eso. De hecho, te da formas diferentes, te da bastantes formas diferenciables el jacobiano. Eso ahorita les comento, creo que más abajo donde lo pueden revisar, porque eso ya es de cálculo 3, eso ya, ahorita ya para cálculo 4 ya no importa tanto.
Y lo que sí importa en cálculo 4 es esto, que la matriz jacobiana se encuentra en la integración de funciones de varias variables. El determinante de una matriz jacobiana permite hacer un cambio de variables usando esto que está acá, x es igual a tx asterisco, y esto es pura notación, tal cual. Tengo la integral de una función en un espacio, cambio el espacio con un cambio de variable. Esto es igualito a cálculo 2, cuando agarraban y decían, u vale igual a x menos 2, ¿no? Y hacían esa sustitución. Y donde t es la función de cambio de variable. Esta da la relación de las nuevas variables con las viejas. Aquí está redundante, aquí está mal. Es con las nuevas y con las viejas. Y eso es lo que les comentaba. Por ejemplo, antes tenían la integral de x menos 2 diferencial de x. Tú puedes hacer un cambio de variable, decir que u vale x menos 2, y ya haces tu sustitución y ya integras, ¿no? Como más te convenga. Eso ya es más de maña integrar que otra cosa, ver qué cambio de variable vas a usar. Y esto es un ejemplo demostrativo que aquí les pongo, porque creo que los primeros que van a ver así de manera general, o si no es que vienen incluso en la tarea, cómo usar el jacobiano para hacer el cambio de variable de las coordenadas cartesianas a las esféricas, a las cilíndricas. Pero eso lo van a ver en un mes más o menos, o 2. Ese es un ejemplo más o menos de cómo se usa el jacobiano en la integración doble. Entonces, por ejemplo, vamos a integrar esta cosa, y donde el espacio en el que vamos a integrar es un rectángulo encerrado por líneas, ¿no? Es de esta forma, el rectángulo, y se ve así, un dibujito para que lo vean un poquito más claro. Vamos a integrar en esta superficie. Entonces, tú puedes proponer un cambio de variable de esta forma. X menos y es u, y x más y es v. Entonces, x es de esta forma y es de esta forma. Entonces, esta u y esta v son estas funciones de transformación, ¿no? Que te cambian de una variable a otra. Entonces, y estas van a formar el nuevo f, x y y. Cuando haces el cambio de variable a estas nuevas variables, cambias este rectángulo inclinado a un rectángulo más bonito, que es este de rojo, este aquí y este aquí. Ya esta integración sobre esta superficie es más sencilla. Entonces, calculamos el jacobiano de la función con las nuevas variables, o sea, la derivada de x y demás, con respecto a, en el otro lado con v y u, pues te va a dar un medio, un medio, un medio, un medio y menos un medio. Y el determinante de esto, pues es un medio. Aquí acuérdense que lo apliqué directamente aquí, la derivada. Y curiosamente no salió una constante, porque también pueden salir funciones acá. Entonces ahora ya es hora de integrar, y como esta integral es más sencilla porque el espacio b y el espacio u son estas dos coordenadas ahora, la integración va de 0 a 3, que está aquí abajo, de 0 a 3, y de 0 a 2, que es esta otra, de 0 a 2. Oye, Entonces ¿cómo le hago haremos para saber cuál cambio de variable nos lo va a dejar así de bonito? eso es más maña que otra cosa. Eso es igual que en cálculo 1, que ves que a veces te comentaba el profesor, te puede convenir integrarlo, hacer un cambio trigonométrico o un cambio de raíz cuadrada o una cuadrática, pero eso ya es maña. Eso es tener colmillo para saber qué cambio de variable hacer. En este caso, se puede decir que es un poco más sencillo porque tienes puras líneas rectas. Entonces, lo que te conviene hacer exactamente es como los ceros mágicos donde los vas agregando. En este caso, lo que vas a hacer es como una pequeña rotación. Vas a cambiar este rectángulo que está inclinado a uno que esté de esta forma. ¿Y cómo lo puedes hacer? Tomando como ejes principales pues las pendientes de las funciones, ¿no? Que sería esta, la pendiente, y la otra pendiente. O las nuevas ecuaciones de recta. Entonces, esto es pura maña. Esto sí es pura maña. Igual que en cálculo 1. Entonces, aquí esto ya es más sencillo de integrar, porque de esto te reduces a esto. Aquí integras por partes en la variable v y se reduce a esto. Nuevamente aquí se integra por partes, esto es integración por partes, eso tienen que tener también en la cabeza cómo se integra por partes. Esto es de una vaca vestida de uniforme y esas cosas. Y ya lo integras,
y esto es más sencillo, ¿no? Entonces la integral que teníamos al inicio, literal pasa a ser algo más sencillo de integrar. Y lo que nos ayudó fue la matriz jacobiana, esta fórmula, ¿no? Que tenemos acá. Entonces esto lo van a ver mucho más a detalle, van a ver propiedades de la matriz jacobiana y del jacobiano en el curso también, con más a detalle, con más teoremas, con más corolarios y más cosas de matemáticas. Entonces esto nada más es una breve embarrada de por qué se usa esto. Todo esto, César ya les había pasado el acceso al curso pasado. Esto ya viene en la parte del temario 3, que se vio en cálculo 3. Y si no lo tienen, ahí me avisan para que les mande por correo el número de, de curso, para que también ya lo tengan en claro y puedan checar los apuntes pasados. Porque igual algún ayudante u otro ayudante o el mismo César les dicen que lo chequen, por eso también es bueno que tengan esos apuntes ahí, o por lo menos estar como inscritos a ese curso. Y aparte de esto, pues, ¿qué más les podría comentar? Que había una queja recurrente que esto para qué sirve, obviamente, si eres matemático y físico, esto lo vas a ver hasta en la sopa. Entonces, esto lo tienes que aprender sí o sí. Y para los actuarios, integrales dobles, como de este tipo, y más que nada con exponenciales, de hecho, de este tipo son integrales probabilísticas. Y cuando lleven probabilidad, no sé en qué nivel lleven probabilidad o cuántas probabilidades lleven, o estadística, saber hacer cambios de variable, o lo que se ve en cálculo 4 de integrales múltiples y demás, lo van a usar a más no poder. Y no sé si en su trabajo lo vayan a usar también, pero por lo menos aquí lo van a usar en algunas materias de actuaría. Podría pasar el número de la clase del curso anterior. Mándame un correo y con gusto te lo mando para que también puedas checar todo lo que está ahí. ¿Vale? Y hasta ¿Ocuparemos aquí para este curso diferenciabilidad? ¿Cómo? ¿Ocuparemos para este curso diferenciabilidad? No, o sea, lo más diferenciable que van a usar es calcular las derivadas de la matriz jacobiana. O sea, varios de estos teoremas de existencia, en teoría no los van a usar, ya están dado por hecho de que ya lo saben. Entonces, con que sepan derivar, ya estuvo. Entonces, Oye, no ¿en se algún preocupen. momento podríamos definir todas las notaciones distintas que se usan? Va a estar un poco complicado. César trata de hacerlo con este tipo de cosas que puso acá, te digo. ¿Dónde está? Con esto que está acá. Estas son diferentes notaciones de la derivada. Él trata de hacerlo, pero si quieres, pregúntale a él y coméntale, y él con gusto seguramente pondrá las más usadas, por lo menos en física, matemáticas y actuaría, que son donde luego usan notaciones diferentes. Entonces, ¿alguna duda, queja, comentario, sugerencia? O ya nos vamos por café. Nada de nada. Pues entonces, aquí se acabó la clase. Y voy a subir el video ahorita que termine, así como las notas para que las tengan. Entonces, ¿Ya si te ya no fuiste? hay... No, aquí estoy. Ah, bueno. Pues yo ya, muchas gracias. Nada más me ando riendo por ver que es verdad lo que dicen de nosotros los físicos, de la notación. Estas son cosas que ya lo vas a ver. Pero bueno, entonces si ya no hay dudas, quejas, sugerencias ni nada, entonces nos vemos posiblemente en un mes. Y ahí me saludan a Juan cuando lo vean en clases. Gracias. De nada, que tengan buena tarde. Muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente.